Chévere, buenos días a todos, a todas las personas que están acá en este nuevo espacio de comunicación, de nuevo espacio de formación, de capacitación de la Oficina Nacional de Contabilidad Pública. Bueno, comenzamos un año cargado de energía y de actividades. Ya en nuestra página tenemos el cronograma de este primer trimestre de capacitación. Los invito a que visiten pues la página. Ya comenzamos con este primer taller virtual de presentación de estado financiero, una importante ventana para que iniciemos el año con conocimiento, con capacidades para el desarrollo de este tema. ¿Ok? No quiero empezar la actividad sin antes, bueno, invitarlo a que visiten nuestra página web, igualmente nuestro canal de capacitación, en el cual tenemos una novedosa herramienta comunicacional, ¿ok? Denominada OnCop al Día, en donde mostraremos una serie de episodios que servirán de referencia en materia financiera, en materia contable, para que ustedes tengan más aterrizados pues, los temas contables y financieros que esta oficina ofrece. Es una nueva estrategia comunicacional. Los invito a los que no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, se suscriban, ¿ok? Revisen las notificaciones, le den like a esas publicaciones que nosotros a bien tenemos para que ustedes cada día mejoren más esos conocimientos, los refuercen. Y bueno, vamos a dar inicio a nuestra actividad del día de hoy, del taller virtual denominado Presentación de Estado Financiero, en donde va a intercambiar sus saberes la licenciada Stephanie Aguilar. Y bueno, antes de comenzar, quisiera darle unos aspectos importantes para el desarrollo eficiente de esta actividad, como es que se registren con su nombre y cédula de identidad y organismo o ente al que están adscritos. Es importante que se registren en el chat de la aplicación para nosotros poder tener un control de quienes participaron en este taller. Este taller consta de una certificación y un material de apoyo que se le enviará a través de su correo electrónico una vez finalizado el curso. Igualmente, por la misma mensajería interna de la aplicación, ustedes pueden, durante el transcurso de la actividad, pueden hacer sus preguntas y comentarios. Y al finalizar la actividad, habrá una sesión de preguntas, de respuestas a esas preguntas, en donde nuestros especialistas van a interactuar y a tratar de responder todas las preguntas que ustedes a bien realicen. ¿Ok? Bueno, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a la actividad. Bienvenidos a todos nuevamente y espero que esta actividad sirva de refuerzo pues, de su conocimiento. Les voy a dar el pase a la licenciada Stephanie para que inicie la actividad. Buen día. Buenos días, espero todos se encuentren muy bien. Como lo dijo el licenciado Carlos, mi nombre es Stephanie Aguilar. Estaré compartiendo con ustedes el día de hoy lo que es el taller de presentación de estados financieros. Ahora, como parte del contenido de este taller, tenemos lo que es el objetivo de este taller de presentación de estados financieros. Vamos a ver lo que es la normativa que regula la presentación de los estados financieros en cuanto a lo que es la definición, notas explicativas, oportunidad de presentación, medios de presentación y estructura de lo que es la presentación de los estados financieros. La recepción de estados financieros 2023, importancia de la presentación de lo que son estos estados financieros, valga la redundancia. Ok, para comenzar es importante hablar de lo que es el objetivo de este taller, el cual busca facilitar a cada uno de ustedes como participantes los conocimientos sobre los lineamientos técnicos que rigen la presentación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico financiero 2023, que es el que acabamos de terminar. ¿Con qué propósito? Con el fin de construir y fortalecer las capacidades y habilidades en materia del sistema de contabilidad pública y a su vez
tratar de disminuir la mayor cantidad posible de entes omisos o estados financieros con inconsistencias presentados ante esta Oficina Nacional. Vamos a ver un poco de lo que es la normativa que regula la presentación de los estados financieros. En primera instancia tenemos lo que es la norma técnica de contabilidad número 1, que trata sobre la presentación de estados financieros. Esta aparece en la página de la ONCO, la sección SCP. Podremos encontrar esta normativa contable, así como los instructivos de cada una de ellas. Si alguno no conoce la página, puede iniciar en ONCOP a través del buscador de Google y ahí le va a aparecer una sección que se llama SCP. Se las voy a mostrar para que ustedes puedan visualizarlo. Fíjense, en el buscador de ONCOP le damos sesión SCP. Inmediatamente se nos va a desplegar todas las normativas e instructivos emitidos por esta Oficina Nacional como órgano rector del sistema de contabilidad pública. Lo que es el plan de cuentas patrimoniales, las normas, aquí podemos ver normas generales, normas técnicas. Cuando vemos las normas técnicas, la última actualización que se ha hecho fue en el 2018. Queremos consultar, aquí podemos ver lo que es la presentación de los estados financieros, elaboración y presentación del estado de flujo de efectivo y la norma técnica de contabilidad sobre las políticas contables, los cambios en las estimaciones y corrección de errores. Como hablábamos hace poco y le mostraba en la página del ONCO, tenemos estas 3 normativas técnicas. De igual manera, podremos visualizar lo que son las circulares. Hay una primera circular que fue emitida el 2 de enero de este año 2024, que trata sobre las instrucciones para la preparación y presentación de los estados financieros del ejercicio económico financiero 2023. Esto con el propósito de evitar inconsistencias en la información contable. Nos ha pasado mucho en años anteriores que llegaron muchos estados financieros con inconsistencias. Entonces, ¿qué se quiere con estos talleres? Que disminuya esa cantidad de inconsistencia, que cada día podamos mejorar en lo que es la elaboración y presentación de los estados financieros. Hay una segunda circular que habla sobre la remisión de estados financieros definitivos del ejercicio económico financiero 2023. También está en la sesión de SCP de la página del ONCO, como se los mostré hace un instante. Lo pueden buscar por allí y visualizar con más detalles de lo que tratan esta circular. Tenemos lo que es la circular que trata sobre las instrucciones sobre las funciones de las unidades administrativas de contabilidad, la evaluación del control interno del sistema de contabilidad pública aplicable a los órganos de la República y sus entes descentralizados funcionalmente. Podemos contar también con lo que es la circular de cumplimiento de las funciones de las UAC, unidades administrativas de contabilidad, la circular 18009, que trata sobre la preparación y revelación de las notas explicativas que forman parte integrante de los estados financieros. A medida que vamos avanzando en el taller, vamos a ir profundizando un poco más también sobre la importancia de lo que son las notas explicativas, y una circular que trata sobre el régimen contable de los servicios desconcentrados sin personalidad jurídica. Vamos a dar inicio en lo que es el contenido de la presentación de estado financiero. Primero, es importante tener en cuenta lo que es un órgano y lo que es un ente, ¿sí? Hay diferencias entre estas dos representaciones. Primero, que es un ente, así que tendrá el carácter de ente toda organización administrativa descentralizada funcionalmente con personalidad jurídica propia. Es una característica que enmarca lo que es un ente, a diferencia de un órgano que no tiene personalidad jurídica. Dice, son aquellas unidades administrativas de la República en las cuales se atribuyen funciones y que tengan efectos jurídicos, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos apreciar mejor las diferencias entre lo que es un ente y un órgano? Aquí vemos que un ente contable constituye una unidad económica que posee que, primero, personalidad jurídica, si tiene un RIF, tiene administración autónoma, presupuesto, recursos y activos propios, tiene responsabilidad por sus pasivos y un patrimonio independiente. Un órgano no tiene nada de esto. Entonces, como un órgano no tiene personalidad jurídica, no tiene presupuesto propio, no tiene activos, no tiene responsabilidad por su pasivo, no tiene un patrimonio, no puede presentar estados financieros. Entonces, ¿quiénes presentan estados financieros? Los entes funcionales, los entes descentralizados funcionalmente, tanto con fines como sin fines empresariales, ¿sí? Toda aquella que tenga una personalidad jurídica en sí. Vamos a comenzar a hablar de lo que son los estados financieros.
Los estados financieros es el conjunto de estados contables que revelan información sobre la realidad económica y financiera del ente contable público. Ahora, ¿cuáles son estos estados financieros? El estado de situación financiera, el estado de rendimiento financiero, el estado de movimiento de las cuentas de patrimonio y el estado de flujo de efectivo. Algo importante en estos estados financieros es que deben ser definitivos, ¿sí? Cuando los emitimos, los enviamos aquí a la Oficina Nacional de Contabilidad Pública, que deben ser definitivos, no pueden ser borradores, no pueden ser preliminares, no pueden ser a una fecha determinada en junio, abril, sino que tienen que ser los definitivos, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del ejercicio económico financiero, en este caso, el 2023. Ahora bien, en cuanto a los entes descentralizados funcionalmente con fines empresariales que actúen como empresas matrices, deben enviar estados financieros consolidados, ¿sí? A esta oficina nacional. No pueden enviar un estado financiero de él como matriz más otros estados financieros de sus sucursales o sus filiales, sino que deben ser un estado financiero consolidado. Ahora, hablando de lo que son las notas explicativas, sabemos que los estados financieros, estos cuatro que mencionamos anteriormente, deben venir acompañados de sus respectivas notas explicativas. Ahora, ¿qué son las notas explicativas? Dice, son aquellas que constituyen la información complementaria a los estados financieros que suministran descripciones narrativas y desagregaciones de las cuentas reveladas, con el propósito de aclarar o explicar los hechos o situaciones de importancia relativa, cuantificables o no cuantificables. Si toda aquella información que es importante para poder comprender los estados financieros deben estar allí en las notas explicativas, donde podemos encontrar mayor información sobre cómo debemos elaborar esas notas explicativas en la circular ONCO 18009 de fecha 15 de octubre del 2018. Allí podemos ver las instrucciones para la preparación y revelación de estas notas explicativas. Una información complementaria de lo que se debe hacer de los entes descentralizados funcionalmente con fines empresariales es que debe reflejar un cuadro con la composición de la participación accionaria de la República, tanto en bolívares como en porcentaje. Esto es algo que es importante que contengan los estados financieros enviados por estos entes descentralizados. Ok, algo que es nuevo, por así decirlo, en cuanto a lo que es la presentación de los estados financieros y que se está exigiendo, se está queriendo hacer un hincapié en cuanto a lo que son las normas técnicas y la presentación, como decíamos hace un instante, estos estados financieros, es que debemos hacer énfasis en lo que son los hechos que implican ajustes a los estados financieros. Sí, dice que a los efectos de la presentación de los estados financieros definitivos del ejercicio 2023 y en cumplimiento con el requerimiento de representación fiel de la información financiera, los entes contables públicos deben de, conformidad con lo establecido en la norma técnica de contabilidad número 1, identificar los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, considerando todos hechos favorables o desfavorables que se produzcan entre el final del periodo sobre el que se informa y la fecha de autorización de los estados financieros para su publicación. Fíjense que es importante tomar en cuenta aquí cuál es la fecha sobre la que se informa, ¿sí? ¿Cuál es la fecha de cierre? Esos son los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Entonces, ¿cuál es ese periodo? Como vemos aquí en la presentación, la fecha de cierre, que es el 31 de diciembre del año, por ejemplo, en estos momentos sería el 2023. Sí, todo hecho ocurrido desde el 31 de diciembre del 2023 hasta la fecha de aprobación de los estados financieros o teniendo como límite la fecha de publicación de estos estados financieros ante la ONCO, debemos tomarlos en cuenta. ¿Sí? Hay hechos ocurridos que implican ajustes y que no implican ajustes, que es lo que vemos en esta siguiente presentación. Dice, en este contexto se pueden clasificar dos tipos de hechos. Hay unos que implican ajustes, que esas evidencias me llevan a mí como ente contable de la República a yo elaborar un ajuste, como hay otros hechos que en ese transcurso del tiempo, bien sea en enero, en febrero, antes de yo remitir los estados financieros a la máxima autoridad del ente y que esto los apruebe, que no amerita un ajuste, simplemente una revelación a los estados financieros. O sea, se debe enmarcar o denotar en las notas explicativas como tal. Ahora bien,
Cuando, cuando hay estados financieros que implican ajustes, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer dos cosas, o ajustar o revelar en las notas explicativas. ¿Sí? Ajustar, ¿qué debemos ajustar? Los importes reconocidos en los estados financieros del ejercicio económico financiero sobre el que se informa del 2023. Si hay un error, hay una omisión, ahorita vamos a ver unos ejemplos de estos hechos que ocurrieron durante ese transcurso, yo debo ajustar mi estado financiero 2023. Y esto debe ser basándonos en una documentación de respaldo suficiente para su registro. Si no puedo hacerlo, bueno, porque creo que hay algo allí que no me cuadra mucho ahorita y bueno, lo voy a cambiar, ¿no? Es algo que debo tener soporte técnico, debo tener soporte que me diga, no, mira, hay que hacer un ajuste, hay que hacer un cambio de lo que ocurrió durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023 por esto que tengo aquí sustentado. ¿Sí? Y luego debemos hacer la revelación en las notas explicativas. Ahora fíjense, en cuanto a lo que son los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que implican ajustes, ¿qué se requiere? Que los ajustes de los importes reconocidos en sus estados financieros se realicen, ¿sí? Y también se requiere que se reconozcan, si no se han reconocido, las partidas este, que se afectaron anteriormente y que se realice la revelación correspondiente a las notas explicativas. Aquí nos habla de algunos ejemplos. En primera instancia, nos dice la recepción de la información de la pérdida de una cuenta por cobrar e inventario de existencia. Si yo ahorita, el 24 de enero, me doy cuenta que de repente yo tenía una cuenta por cobrar a un organismo y ese organismo ya no puede pagar, no le aprobaron el presupuesto por X razón, ahí yo tengo que crear una provisión o debo afectar esa provisión que yo creé. Si ya no tengo la cuenta por cobrar, bueno, yo tengo que dar de baja esa cuenta por cobrar, tengo que afectar los montos de esa cuenta por cobrar. Entonces es algo que tengo que tener presente. Si de repente hay pago de obligaciones laborales, si hay algún litigio judicial, si hay alguna demanda, hay algo que está en trámites legales y yo al 31 de diciembre no tenía ninguna información y de repente ya en enero, febrero, antes del 15 de febrero, 20 de febrero, antes de yo darle los estados financieros a la máxima autoridad del ente, me llega a mí el informe o la notificación del juzgado de cómo va el avance de ese litigio, de cómo va el avance de esa parte legal que se está realizando, bien sea una demanda, cualquier caso que pudiera ocurrir. Me llega a mí esa información, yo debo provisionar ese gasto. O si de repente ya yo lo tenía provisionado, a lo mejor lo tenía muy bajo o muy alto, entonces tengo que realizar un ajuste en esos importes. También nos habla del descubrimiento de otros hechos que demuestran que los estados financieros eran incorrectos. Toda aquella información, todo suceso que yo vea que repercuta sobre los estados financieros, debo tomarlo en cuenta durante este periodo. Ahora, ¿cuáles son los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no implican ajuste, pero que pudieran ser objeto de una revelación en las notas explicativas? Como primer ejemplo, tenemos la adquisición, fusión o enajenación de un ente público. Esto lo vemos mucho al inicio del año, cuando de repente se fusionan entes, o se fusionan ministerios, se fusionan, bueno, los ministerios no tanto, entes como tal, porque vemos que los ministerios no tienen personalidad jurídica, sería la república como tal. Entonces, cuando vemos que hay entes que se fusionan, ¿qué se debe hacer? Bueno, se debe hacer la revelación en las notas explicativas. Si no tiene un ajuste en mis estados financieros, porque realmente no tiene un mayor impacto en los estados financieros del 2023, entonces, ¿qué debo hacer? Yo simplemente revelarme en mis notas explicativas. Otro aspecto importante es el anuncio o el comienzo de la implementación de una reestructuración importante. Decidí crear o eliminar una unidad dentro del ente. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Reflejarlo en mis notas explicativas. Dice la afectación de un activo por consecuencia de un siniestro. Una planta, de repente que estaba creando productos, ya productos en proceso, a punto de terminar, y un incendio, se encendió la planta, se encendió la sede, se encendió el lugar por causas ajenas. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Reflejarlo en una nota explicativa.
si no hago un ajuste, porque ya eso no impactó el año que estoy cerrando, sino que va a impactar es el año en curso, el 2024. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Yo no ajusto, sino que hago la revelación como una nota importante a saber ya para el año económico financiero que prosigue. Entonces, algo importante es que a los efectos de cumplir con las instrucciones establecidas, el ente contable público podrá realizar los ajustes durante los dos primeros meses o los 2 meses siguientes a la fecha del cierre, ¿sí? En este caso sería entre enero y febrero. Es lo más recomendable, siempre que no hayan adquirido el carácter de definitivos con la presentación ante la autoridad competente. Entonces, estos hechos que implican ajustes, como lo decíamos al inicio, siempre va a ser en ese periodo, en ese transcurso, siempre y cuando ya nosotros nos hayamos dado los estados financieros a esta máxima autoridad del ente, ya no los haya aprobado, o sea, ya no tengan la certificación como definitivo. Okay, ya que es después de que los estados financieros se encuentren definitivos, es que se van a enviar a la ANCO, que es dentro del primer trimestre del ejercicio económico financiero siguiente al cierre. Okay. Oportunidad de presentación. ¿A qué se refiere la oportunidad de presentación? Según la norma técnica de contabilidad número 1, nos establece que son los lazos durante el cual los entes contables públicos deben presentar ante el ANCO, ante la Oficina Nacional de Contabilidad Pública, los estados financieros definitivos, emitidos al cierre de cada ejercicio económico financiero. Ahora, ¿cuáles son estos lapsos? Para lo que son los entes descentralizados funcionalmente de la República, tanto con fines como sin fines empresariales, es dentro del primer trimestre del ejercicio siguiente al cierre, que era lo que decíamos hace un momento, desde el 1 de enero al 31 de marzo del 2024. En este caso, tenemos oportunidad de nosotros enviar los estados financieros ante esta oficina nacional. Ahora, cuando son entes descentralizados funcionalmente liquidados, tienen 2 meses siguientes de finalizado el proceso de liquidación. Sí, mientras que esté en liquidación, el ente descentralizado debe seguir remitiendo sus estados financieros ante esta oficina nacional, como lo hacen los entes descentralizados funcionalmente de la República, dentro del primer trimestre del ejercicio siguiente al cierre. Ahora, cuando ya están liquidados por completo, apenas termine la de liquidación, tienen 2 meses para enviar sus estados financieros. Ok, ¿quiénes no presentan estados financieros? Los servicios de concentrados sin personalidad jurídica. ¿Por qué no presentan estados financieros? Por lo que decíamos hace un instante, ¿sí? Porque su régimen contable es común con su órgano de adscripción. ¿Y qué decíamos de los órganos que no tienen personalidad jurídica, no tienen pasivos, no tienen patrimonio, no tienen activos propios? ¿Y qué se necesita para presentar un estado financiero? Como mínimo estas 3 cosas: activo, pasivo, patrimonio. Es decir, no tienen ninguna de estas, que estados financieros van a presentar, ¿verdad? Entonces, los servicios de concentrados sin personalidad jurídica no deben presentar estados financieros. Ok, ¿cuáles son los medios de presentación? Para los entes descentralizados con fines empresariales, se debe remitir los estados financieros definitivos correspondientes al ejercicio económico financiero 2023, acompañados de un oficio dirigido al jefe de esta oficina nacional. Puede hacerlo de forma física, enviándolo a nuestra sede de aquí de la UNCO, o de forma digital, mediante los correos electrónicos que vemos aquí en pantalla: despacho.onco@mppef.gov.be o onco.mf.venezuela@gmail.com. ¿Sí? Pueden enviarlo de cualquiera de estas dos maneras. Esto para los entes con fines empresariales. Ahora, los sin fines empresariales deben remitir sus estados financieros definitivos mediante la herramienta informática CIRREF. ¿Sí? Deben registrar y remitir estos estados financieros. Esto de acuerdo a lo previsto en el artículo 52 de la norma técnica de contabilidad número 1 y la circular 19 CIR 003. Ok, ¿qué es el sistema de registro de los estados financieros CIRREF? Es esa herramienta informática mediante la cual se carga, procesa, gestiona y valida la información contable de los estados financieros preparados por el ente descentralizado funcionalmente de la República sin fines empresariales, ¿sí? Para un ejercicio económico financiero determinado. ¿En qué nos ayuda este sistema? A validar que todos los registros estén hechos de la forma correcta,
que es una particularidad del sistema, que si hay algún error, hay algún monto que no corresponda, que no cuadre, el sistema no te va a dejar avanzar. Entonces es importante que nosotros tengamos todos nuestros estados financieros verificados, sí, ya definitivos, como dice aquí, después que yo tengo toda mi documentación ya lista, ya escaneada en mi computadora, yo empiezo el proceso de registro y carga de estos estados financieros ante este sistema. Ahora, ¿cómo yo accedo al sistema? Dice, el acceso al sistema es mediante la página de la ANCO. Hay una sesión, un link que tiene esta imagen que podemos ver aquí, en el cual al yo darle clic me redireccionará a la aplicación. Y desde ahí yo puedo acceder al CIRREF. Dentro la misma página de la ANCO, en la sesión SCP, podemos encontrar lo que es el instructivo del CIRREF, que sirve como apoyo y orientación a los usuarios para poder saber cómo funciona el CIRREF, cuáles son los pasos a seguir para la carga de los estados financieros. Es importante que cuando nosotros vayamos a cargar nuestros estados financieros, aparte de que sean definitivos, como hemos hecho el hincapié, nosotros debemos tener a la mano también el oficio que se envía a esta oficina nacional, certificado y firmado por la máxima autoridad del ente. También se debe tener los estados financieros ya escaneados, así como las notas explicativas. Si no podemos cargar en el sistema simplemente los estados financieros y ya, o nada más el oficio y ya, no tengo que enviar el oficio, mis estados financieros y las notas explicativas. ¿Ok? Recordemos que esto es para los entes sin fines empresariales. Ahora, cada uno de nosotros como entes descentralizados debemos tener el registro en las unidades administrativas de contabilidad para poder acceder tanto a la herramienta CIRREF como para poder disfrutar de cada uno de los talleres, capacitaciones y otras iniciativas que se toman en esta oficina nacional. Aquí, como lo podemos ver en la imagen, en la sesión SCP, también podemos encontrar lo que es el sistema de contabilidad pública y podemos encontrar lo que es el registro en las unidades administrativas de contabilidad. Allí también podemos visualizar lo que es el instructivo o el paso a paso de cómo debemos hacer ese registro. Si hubo algún cambio en los funcionarios de las unidades administrativas de contabilidad, es importante que se haga la actualización, que se haga el cambio. Que siempre tratemos en la medida posible de tener esta información actualizada. Ok, recuerden que si hay alguna duda, alguna inquietud, alguna interrogante, pueden hacerla mediante el chat y serán respondidas al final. Para avanzar, tenemos lo que es la estructura de los estados financieros. ¿Cómo se estructuran estos estados financieros? En tres partes: encabezamiento, cuerpo y certificación. ¿Cuáles eran los estados financieros? El estado de situación financiera, el estado de movimiento de las cuentas de patrimonio, estado de rendimiento financiero, estado de flujo de efectivo. Son estos cuatro estados financieros que deben venir acompañados de sus respectivas notas explicativas. Ahora, ¿qué es el encabezamiento? Y se contienen los datos de identificación del ente contable al que se refiere la información. ¿Sí? En el encabezamiento debemos enmarcar lo que es la denominación del ente contable que presenta la información, la denominación del estado financiero, la fecha o periodo sobre el que se informa y la expresión monetaria de moneda de curso legal, juntamente con la expresión valores históricos. Y vemos un ejemplo: el ente contable vendría siendo libro azul, entonces yo coloco allí libro azul. ¿Qué estado financiero voy a presentar? El estado de situación financiera. Perdón. Al 31 de diciembre del 2023 y la expresión bolívares y valores históricos. Fíjense que algo importante es que el estado de situación financiera se presenta a una fecha determinada, al 31 de diciembre del 2023. Los otros tres estados financieros, vamos a ver que se va a decir en la parte de la fecha del 1 de enero del 2023 al 31 de diciembre de 2023. Entonces, esto es algo que caracteriza, lo que diferencia el estado de situación financiera al momento de su presentación de los otros tres estados financieros. Ahora, el cuerpo. ¿Qué contiene el cuerpo? El grupo, subgrupo y cuenta con sus respectivos montos, de acuerdo a la estructura del plan de cuentas patrimoniales, vigentes a la fecha sobre la que se informa. Sí, aquí podemos ver el cuerpo de cada uno de estos estados financieros, que quisimos traerles algunos ejemplos. Entonces vemos que contiene el estado de situación financiera.
contiene lo que es los activos, el pasivo y el patrimonio del ente contable público, con sus respectivos montos a esa fecha determinada, que es el 31 de diciembre del 2023. Fíjense que cada uno de ellos viene en su estructura, viene con su denominación, el ente contable público, estado de situación financiera, el 31 de diciembre, bolívares, valores históricos. Deben ser comparativos, ¿sí? Con sus respectivas notas, certificados, que es lo que vamos a hablar un poco más adelante. Vemos lo que es el estado de rendimiento financiero. ¿Qué contiene el estado de rendimiento financiero? El grupo y subgrupo de las cuentas que componen los ingresos y los gastos, ¿sí? Del ente contable público con sus respectivos montos. Vemos lo que es el estado de movimiento de las cuentas de patrimonio, lo cual contiene las cuentas y los movimientos patrimoniales que afectaron el patrimonio del ente contable público. Vemos que son comparativos, vemos cómo se afectó el traslado de los resultados acumulados, donaciones, ajustes, el estado de flujo de efectivo que contiene, bueno, contiene lo que son las actividades de operación, inversión y financiamiento. Este estado financiero debe venir presentado por el método indirecto. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que es el método indirecto? Bueno, porque comienza en lo que es el resultado del ejercicio. Mi primera cuenta que voy a afectar es el resultado del ejercicio de este año. Entonces vemos el flujo de efectivo procedente de las actividades de operación, las actividades de inversión y de las actividades de financiamiento. Ahora, lo que es la certificación. Dice, los estados financieros de los entes contables públicos serán certificados con el sello institucional y la firma de su máxima autoridad, así como por los responsables de la unidad administrativa de contabilidad que intervienen en el proceso de elaboración de los mismos. Sí, esos son los que van a certificar esos estados financieros. Por eso le decíamos hace un instante, es importante que si alguna persona se fue del ente que formaba parte de esa unidad administrativa de contabilidad, ustedes puedan hacer el registro, puedan hacer la actualización de esas personas que forman parte de la unidad, ¿ok? Para tener una información fiable y al día. Ahora, ¿cómo es la certificación? Aquí vemos un ejemplo: Juan Pérez, presidente; María López, que es la directora de contabilidad, que es la que forma parte de la unidad administrativa de contabilidad, y el sello de certificación. Ok, fíjense, cada uno de estos estados financieros que acabamos de ver deben venir acompañados de sus respectivas notas explicativas, como le decíamos hace un instante. ¿Qué se quiere con las notas explicativas? Mostrar el mayor nivel de información y revelación de lo que afectó estos estados financieros que hemos presentado. Ok, entre unas características, entre las instrucciones que nosotros emitimos como Oficina Nacional en la circular 009 de fecha 15 de octubre del 2018, tenemos que en primera instancia debemos colocar lo que es la información del ente contable público. Sí, en esta información debemos identificar claramente al ente. ¿Qué debemos colocar allí? La denominación, el nombre del ente, su RIF, su domicilio fiscal, perdón, dónde está ubicado el ente. Sí, vemos también que es importante hablar sobre lo que son las bases de la preparación de los estados financieros. Permiso. En la base de la preparación de los estados financieros es importante tomar en cuenta que vendrían siendo, por lo menos para los que son los entes descentralizados sin fines empresariales, mis bases de preparación serían las normas técnicas de contabilidad emitidas por esta Oficina Nacional, la NTC número 1, la 2 y la 3. ¿Sí? Pues, para los entes sin fines, con fines empresariales, vendría siendo de repente las normas generales de contabilidad, u otras normas a nivel internacional. Son esos referentes que nosotros tenemos para poder elaborar los estados financieros. Ahora, bases de medición. ¿Qué debemos hacer en esta nota explicativa? Detallar cuáles fueron las bases de medición que utilizamos para elaborar el estado financiero. Por ejemplo, en Benetur, ellos tienen que regirse por lo que dice el Banco Central de Venezuela, lo que son las tasas de cambio. En el momento de hacer alguna operación con moneda extranjera, ellos deben tomar en cuenta ese tipo de cambio, lo que ellos establecen
como, como órgano rector, ¿sí? Como aquel que establece lo que son las tasas de cambio en la nación. Cambios significativos en la información contable. Y se deben detallar las consecuencias derivadas de los cambios en la aplicación de las normas y políticas contables, las correcciones de errores de ejercicios anteriores, reclasificaciones de cuentas, conciliación de saldos o ajustes realizados que afectaron significativamente la información del periodo. Que podemos ver aquí como un ejemplo. Cuando hay una reclasificación de las cuentas, de repente pasamos de una cuenta por cobrar a corto plazo a una a largo plazo, entonces ya no sería corriente, sino no corriente, hago una reclasificación en mi cuenta. Entonces, esa reclasificación yo debo mencionarla en lo que son las notas explicativas. Otra información importante es que las notas explicativas deben revelar el mayor nivel de desagregación de las cuentas clasificadas como parte del plan de cuentas patrimoniales o conforme al plan de cuentas patrimoniales, disculpe, así como los hechos ocurridos que implican ajustes y reclasificaciones considerando la relevancia de la información. Entonces, ¿cuál es el mayor nivel de desagregación? Les voy a compartir un momento nuevamente la página del ANCO. Aquí yo tengo abierto lo que es el plan de cuentas patrimoniales. Entonces podemos ver en la estructura del plan de cuentas lo que es el activo, lo que forma parte de lo que es el grupo, un subgrupo que viene a ser el activo corriente, el rubro que son los activos disponibles, después mueve una cuenta, la cuenta que sería caja y banco. En el momento que de repente yo quiera hacer una nota explicativa sobre lo que son los bancos públicos, entonces yo digo, bueno, del activo, lo que es el activo corriente, el activo disponible, mi caja y banco, y dentro de esa caja y banco que es mi cuenta, viene una subcuenta de primer orden que serían los bancos y una cuenta de segundo orden que vendría siendo los bancos públicos. Entonces aquí que te muestra ese mayor nivel de desagregación, de dónde viene, cómo está compuesto, esa cuenta que yo estoy afectando a la cual yo le estoy haciendo la nota explicativa. Fíjense que hay un ejemplo de cómo se presentaría o cómo se vería esta nota explicativa. Dice la nota 1, información del ente contable público. La nota 2, base de presentación y políticas contables. Una nota 3 que habla sobre los cambios significativos de algún cambio en alguna política contable. La nota 4 que habla sobre la información a revelar de la cuenta patrimonial. Entonces, fíjense que cuadro 1, caja y banco, y en bolívares, ¿sí? La expresión de cómo estoy haciendo esa nota. Entonces, fíjense, tiene una comparación de lo que fue este ejemplo 2020-2021, mi monto, mis variaciones, tanto en bolívares como en porcentaje, que era lo que decíamos al inicio de la presentación. Ahora, en cuanto a lo que es la recepción de los estados financieros 2023, en la Dirección de Análisis de Estados Financieros se reciben los estados financieros de los entes descentralizados de la República y a los efectos de validar el cumplimiento de la normativa aplicable a su presentación, se procede a revisar ciertos aspectos generales que es importante que tomemos en cuenta. Como lo decíamos desde un inicio, se ha hecho mucho hincapié, es que estos estados financieros deben presentarse definitivos, ¿sí? No son borradores, no son preliminares, sino que son definitivos. ¿Cómo sé yo que son definitivos? Porque están certificados por la máxima autoridad del ente, ¿sí? Están firmados y sellados por esta máxima autoridad del ente y por el responsable de la unidad administrativa de contabilidad que interviene en el proceso de elaboración de estos estados financieros, como lo decíamos hace un instante. Los estados financieros deben ir a valores históricos, deben estar comparativos 2023-2022, ¿sí? En el caso de estos estados financieros que tenemos que presentar ahorita hasta el 31 de marzo del 2024, debo presentar los estados financieros 2022 en relación con el año 2023. Deben venir de forma física y o digital, dependiendo si son con fines empresariales o sin fines empresariales. Recordando que los con fines envían el oficio a esta oficina nacional o lo hacen mediante correo electrónico. Y los sin fines empresariales lo hacen mediante la herramienta informática CIRREF. Otro punto importante en la recepción de los estados financieros es que los estados financieros deben presentarse a nivel de cuentas, utilizando la estructura y denominación de estos. Como decíamos hace un instante, los entes con fines empresariales van a utilizar su catálogo
o listado de cuentas que ellos consideren. Sin embargo, los entes sin fines empresariales, que son aquellos que están regidos por la ONCO, deben presentarlo mediante el plan de cuentas patrimoniales, ¿sí? Que establece aquí la página, a través de la página de la ONCO en la sección SCP. Ok, otro punto importante en cuanto a lo que es la recesión de los estados financieros, al momento de enviar sus estados financieros deben verificar que estos cumplan con la ecuación patrimonial. Suena, algo lógico o algo así como que es obvio, pero muchas veces no sucede. Si de repente los que tenemos un conocimiento en lo que es la contabilidad de la República, muchas veces se nos hace algo que, como les decía ahorita, es obvio, o sea, activos igual a pasivo más patrimonio, pero a veces no se cercioran de que esto se cumpla realmente antes de enviar los estados financieros a esta oficina nacional. Entonces, algo que debemos tener presente es que al momento de nosotros enviar o aprobar estos estados financieros debe cumplir con esta ecuación patrimonial, de que nos podemos tomar el tiempo de verificar realmente que esto se esté cumpliendo, que la suma de mis pasivos y mi patrimonio sea igual al total de mis activos. Otro punto importante es que en cuanto a lo que son el resultado del ejercicio que yo estoy reflejando en el estado de rendimiento financiero, debe ser el igual, el mismo monto que yo estoy reflejando en el grupo patrimonio en el estado de situación financiera. ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí nos da un ejemplo, vemos el estado de rendimiento financiero, el resultado del ejercicio son 227 millones 73.679 y vemos que en mi estado de situación financiera en el 2023 es el mismo estado de resultados, es el mismo resultado del ejercicio, es el mismo monto. ¿Ven? No hay variación, incluso en el 2022 sigue siendo el mismo. Entonces, algo que tenemos que también tener en cuenta a la hora de ir haciendo ese checklist, ¿sí? Ya voy a enviar mis estados financieros antes de que me lo apruebe la máxima autoridad del ente. Bueno, estos son tips, por así decirlo. Son recomendaciones que queremos hacer como Oficina Nacional para que ustedes los tomen en cuenta al momento de hacer sus estados financieros, al momento de verificarlos, de validarlos, incluso al momento de cargarlos en el sistema CIRREF, a pesar de que la herramienta, de verdad que te facilita mucho el trabajo, te hace muchas correcciones, muchas verificaciones para tú poder avanzar. Es importante que ya desde antes yo pueda tener estos montos ya verificados, ya saldados, ¿sí? Ok, otro punto importante es en cuanto al movimiento de las cuentas de patrimonio, es que se iniciará con los saldos finales presentados al cierre del ejercicio económico financiero mediante anterior. En este caso sería el año 2022, del periodo sobre el que se informa, que es el 2023, y deberá indicar los movimientos ocurridos durante el periodo en las cuentas que lo conforman. Estas cuentas que aquí aparecen es en el caso de los entes descentralizados sin fines empresariales, así que vendría siendo el capital fiscal o institucional, las transferencias, donaciones de capital y aportes por capitalizar recibidos y los resultados acumulados. Recordemos que para los con fines empresariales son otras las cuentas que se utilizan. Un momentico, por favor. Se estaba apagando. Ok, disculpa. Dicen, para continuar, bueno, aquí vemos el ejemplo de lo que es el estado de movimiento de las cuentas de patrimonio para los saldos totales del 2022, que son aquellos con los que hacemos la sumatoria, las operaciones correspondientes para yo poder totalizar después el 2023. Ahora, fíjense, el saldo final del patrimonio del ejercicio económico financiero sobre el que se informa, que es el 2023, reflejado en el estado de movimiento de la cuenta de patrimonio, deberá ser igual al presentado en el estado de situación financiera. O sea, debemos hacer la misma verificación que hicimos en el estado de rendimiento financiero, se debe hacer también con el estado de movimiento de las cuentas de patrimonio, que los saldos se mantengan, que sean los mismos, que no haya ningún tipo de disvariedad, si sea por unas comas, por unos céntimos, por unas milésimas. O sea, debemos tratar en la medida posible de que sean los mismos montos. Aquí podemos ver el ejemplo. El saldo total del estado de movimiento de las cuentas de patrimonio son 242.490.290, que es el mismo total patrimonio en mi estado de situación financiera. Ok, ahora fíjense, las cifras de los estados financieros del ejercicio económico financiero inmediato anterior, 2022, presentadas como comparativas con el ejercicio sobre el que se informa, que es el 2023,
deberá ser consistente con las remitidas como definitivas en su oportunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no deben ser objeto de modificaciones. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que de repente yo en el año 2023, que es el que acaba de terminar, yo envié a esta Oficina Nacional los estados financieros 2022, ¿verdad? Comparativos con 2021 y le coloqué unos totales. Entonces en esos totales mi activo era 100, mi patrimonio era 70 y mis pasivos eran 30. O sea que activo de pasivo más patrimonio me da 100 y mis activos son 100. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo voy a presentar mi comparativo 2023-2022, ese monto que yo tenía como total en el 2022 tiene que ser el mismo. Yo no puedo presentar en mi comparativo 2023, bueno, ya mi activo no son 100, son 150. Entonces, si me suma mi pasivo, mi patrimonio también son 150. No, a menos que haya ocurrido algo que realmente sea significativo, que haya ocasionado o algún ajuste. Pero y sin embargo, esos ajustes deben venir especificados en las notas explicativas, ¿sí? A veces no son ajustes tan grandes como el ejemplo, sino que son cosas mínimas, pero que debemos reflejar en las notas explicativas. Y se debe informar a esta oficina nacional. Ok, entonces, fíjese, es algo importante. No debe ser objeto de modificaciones, deben ser consistentes estas cuentas, estos montos. Dice sección de la aplicación retrospectiva de una política contable que haya modificado las cifras de los estados financieros, que era lo que decíamos ahorita. Hay un cambio en una aplicación de una política, bueno, se notificará ante el ONCO, como dice la norma técnica de contabilidad número 3, y se revelará en las notas explicativas. Dice el ente contable público podrá realizar los ajustes de los estados financieros emitidos al cierre de cada ejercicio económico financiero derivado de los hechos ocurridos entre la fecha de cierre y la fecha de autorización de los mismos, que impliquen ajustes durante los 2 meses siguientes a la fecha de cierre. Esto es lo que hablábamos al inicio de la presentación, ¿sí? Al inicio del taller. Tenemos o nosotros damos un lapso de 2 meses. Si yo me di cuenta de algún hecho ocurrido, de algún ajuste que se tenga que hacer en los estados financieros que voy a presentar 2023, debo hacerlo durante esos 2 primeros meses. Si no puedo esperar que pase el 31 de marzo para yo luego hacer ese ajuste, esa corrección, o que ya esté autorizado por la máxima autoridad del ente. Entonces, en este periodo de 2 meses que yo debo estar alerta, debo estar pendiente de estos hechos ocurridos que impliquen ajustes o simplemente revelaciones, como lo decíamos al inicio, que se considerando que se identifiquen hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Los entes descentralizados funcionalmente con fines empresariales que actúen como empresas matrices tienen el deber de elaborar y presentar los estados financieros como una sola entidad. Lo que hablábamos al inicio de lo que son los estados financieros consolidados, no pueden venir por partes, sino que un solo estado financiero de lo que son todas las filiales o todas las sucursales de esta empresa matriz, de ente matriz. Ok, fíjense, algo importante es que los entes descentralizados funcionalmente de la República que se encuentren en estados omisos de la información contable en virtud de la ausencia de la remisión de los estados financieros en los años 2020 al 2022 y la extemporaneidad, o sea, el enviarlos fuera de los plazos establecidos, serán informados ante el máximo órgano de control fiscal, que es la Contraloría General de la República, y tendrán un estatus de omiso. O sea, todo ente contable que no envíe sus estados financieros al 31 de marzo del año 2024 pasará a un listado de entes omisos. ¿Sí? Aquellos que de repente lo hayan enviado y tengan inconsistencias ya pasa a ser parte de otro listado que son entes con, perdón, inconsistencias. Entonces debemos de estar alerta, debemos tener cuidado, debemos velar porque cada uno de nuestros entes pueda enviar la información contable de estos estados financieros a tiempo, ¿sí? Y de la misma va a venir sin ningún tipo de inconsistencias o errores. Por eso es que se tomó la iniciativa de hacer estos talleres, estas presentaciones, para evitar en la mayor cantidad posible inconsistencias, errores u omisiones en lo que es la presentación de los estados financieros. Y a fin de conciliar el patrimonio de los estados financieros del ejercicio económico financiero 2023
Es importante también que aquellos que no los hayan remitido puedan enviar los movimientos en las cuentas de patrimonio del ejercicio 2020, 2021 y 2022 respectivamente. Como le decía hace un instante, atendiendo a estas instrucciones, es preciso indicar que los entes financieros remitidos como inconsistentes no cumplen con la evaluación y calificación de ser presentados como definitivos por contravenir la normativa prescrita por esta Oficina Nacional, que son esas normas técnicas a las que les mencioné hace un instante. Dicha inconsistencia será informada mediante notificación dirigida a la máxima autoridad del ente. Y una vez corregida dicha inconsistencia, deberá consignar nuevamente los estados financieros definitivos aprobados por su máxima autoridad. Sí, los responsables en el proceso de elaboración de los mismos. Ahora, lo que es la importancia de la presentación de los estados financieros, porque es importante el presentar los estados financieros. Es importante ya que la consignación oportuna de estos estados financieros ante la ANCO permite consolidar la participación patrimonial de la República en los entes descentralizados funcionalmente, determinando las inversiones financieras en acciones y participaciones de capital a largo plazo del sector público. Información que forma parte integrante de los estados financieros de la República que elabora esta Oficina Nacional. Y entonces todo esto conforme a lo establecido en el artículo 131, numeral 8 del decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica de la administración financiera del sector público. Entonces es importante que nosotros podamos remitir de forma oportuna nuestros estados financieros como entes de la República. Entonces, para ello, bueno, queremos invitarlo a ser parte del fortalecimiento del sistema de contabilidad pública, invitando a sus entes adscritos a actualizar el registro en línea correspondiente, ¿sí? Disponible en nuestra página de internet, la página de la ANCO, la sesión SCP, con los datos responsables de la unidad administrativa de contabilidad. Perdón. Bueno, como decimos que contamos contigo, de verdad que estamos agradecidos con cada uno de los participantes que se tomaron el tiempo para poder ver este taller de capacitación, que realmente es importante para nosotros poder cumplir con lo que es la presentación de los estados financieros y tener toda la información al día de forma fiable. Entonces, bueno, si tiene alguna pregunta. Ok, me están indicando que hay 2 preguntas por acá. Voy a aprovechar este momento. Preguntas. Tenemos una pregunta que dice: ¿la presentación se puede obtener por algún medio? Sí, por supuesto, será remitida posteriormente a sus correos electrónicos, por eso es la importancia de tener siempre actualizadas las UAC. Y posteriormente serán remitidos con sus respectivos certificados de asistencia. Otra pregunta que nos hacían es: ¿qué avances tiene la ANCO con respecto a la transición de la contabilidad del sector público para el caso de los municipios que se rigen por la publicación 21 emanada de la Contraloría General de la República? Es una excelente pregunta. Sí, actualmente tenemos un proyecto de armonización contable para incorporar los que son los entes políticos territoriales, estados, distritos y municipios. Fíjense que es un proyecto en el que hemos venido trabajando para nosotros poder abarcar lo que son o incorporar lo que son los entes políticos territoriales. Mientras tanto, bueno, se siguen guiando por lo que es la publicación 20 y la publicación 21. Cualquier duda, cualquier inquietud, también tenemos nuestra página web en la sesión de preguntas y respuestas. Nosotros también hacemos consultas o hacemos respuestas web de sus consultas, algún mayor detalle, alguna otra cosa que tengan inquietud, también podemos hacerlo mediante la página web. ¿Qué avance tiene la UNCO? Fíjense que efectivamente, conforme a la disposición transitoria cuarta de la LOA, dice que la Oficina Nacional de Contabilidad Pública, a los fines de lograr la armonización del sistema de contabilidad pública que rige la administración financiera del sector público, establece el régimen transitorio para adecuar el sistema de procedimientos de contabilidad aplicado actualmente como los estados, distritos, las dependencias, territorios federales y los municipios al sistema de contabilidad pública. Es así que se está llevando a cabo el proceso de armonización, el cual implica la adecuación, fortalecimiento de la normativa legal y sublegal de los procedimientos para el registro de las operaciones del sistema. Sí, es algo en lo que hemos venido trabajando, hemos
buscado la forma de ir acelerando poco a poco este proceso, ¿sí? Dice la prescripción del sistema de contabilidad pública, la implementación del sistema soportado en medios informáticos y la correspondiente difusión asesoría técnica para adecuar las instrucciones establecidas en las publicaciones 2021. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra duda, alguna otra inquietud. Ok, chévere, que no hay más preguntas, alguna otra inquietud. Fíjense que es importante que todo, ok. Aquí hay alguna pregunta. ¿Existe alguna diferencia en el encabezado cuando colocan 1 de enero al 31 de diciembre con respecto a cuando colocan solo el 31 de diciembre? Gracias. Sí, fíjense que, como decía en la presentación, cuando se coloca solo el 31 de diciembre es cuando estoy haciendo el estado de situación financiera. Es el único que se presenta a una fecha determinada. Ahora, los otros tres estados financieros deben venir en el periodo, ¿sí? Desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2023. Que es importante que busquemos en la medida posible de presentar todos nuestros estados financieros de forma definitiva con cada uno de los aspectos que acabamos de hablar, ¿sí? De que no sean borradores, que no sean preliminares, que cumplan con la ecuación patrimonial, que no tengan ningún tipo de inconsistencia, porque ¿qué pasa? Que estos entes que envíen información con inconsistencia o que lo envíen fuera del tiempo requerido o establecidos por la Oficina Nacional pasarán a ser entes omisos. ¿Y qué pasa cuando son entes omisos? Que son notificados al órgano rector que es la Contraloría General de la República. ¿Sí? La ONCO emite un listado todos los años de quiénes fueron esos entes que quedaron omisos o que quedaron con inconsistencia. Sí, entonces tenemos que tener esa precaución, estar allí alerta de que nuestros entes adscritos o tutelados cumplan siempre con la emisión correcta de los estados financieros en el tiempo correcto. Otra pregunta que acaba de llegar. Excelente la presentación. Dice, el usuario y la clave del CIRREF tienen que ser personalizados, no puede ser general. Lo sigo por el continuo cambio del personal por el continuo cambio de personal de todos los entes. Bueno, el usuario y la clave del CIRREF lo pueden solicitar ante esta oficina nacional. Entonces, este cualquier cambio que haya en el personal administrativo, bueno, pueden notificarlo aquí ante la Oficina Nacional mediante un correo o un oficio y nosotros les haremos llegar la información correspondiente. En caso de que el ente emita sus estados financieros bajo las NIF, normas internacionales de información financiera, fíjense, que a quienes aplican las normas internacionales de información financiera, los entes descentralizados con fines empresariales ellos puedan hacer a nivel interno sus estados financieros bajo las normas internacionales de información financiera. Sin embargo, al momento de presentarlo ante la ONCO, deben hacerlo de acuerdo a la normativa técnica contable dictada por esta oficina nacional, ¿sí? Que es la norma técnica de contabilidad número 1, número 2 y número 3. En cuanto a lo que son los entes descentralizados sin fines empresariales, deben también guiarse completamente por todo lo que establece esta oficina nacional como órgano rector. Como le decíamos hace un momento, ¿qué pasa cuando los participantes de los entes omisos no envían su información a tiempo? Bueno, son incluidos en un listado que es enviado a la Contraloría General de la República, ¿sí? De que están omisos y que no están enviando la información de forma oportuna. Los estados financieros deben concordar con los reportes de ejecución presupuestaria, no necesariamente. Una cosa es la información presupuestaria y otra la información contable requerida por esta oficina nacional. Ok, no sé si tienen alguna otra duda, alguna otra pregunta, que ya creo que no hay más dudas, no más inquietudes. Bueno, cualquier inquietud, cualquier duda, cualquier esta información que requieran, pueden hacerlo mediante la página de la ANCO, pueden hacerlo también mediante los correos electrónicos que les dimos. Cualquier información adicional, bueno, estamos a la orden. Gracias por el tiempo que
que dedicaron a escuchar del taller de presentación de estado financiero. Ok, que es importante. Aquí vemos en cuanto a lo que es la emisión oportuna de los estados financieros, es que nosotros como Oficina Nacional nos mantenemos haciendo siempre una campaña de remisión de estados financieros. Sí, es algo que debemos tener siempre en cuenta como entes de la República, como órganos, en cuanto a lo que son nuestros entes adscritos. ¿Para qué? Para que nuestros entes no se encuentren en este listado de entes omisos, ¿sí? ¿Qué pasa con este listado de entes omisos? Que es enviado a la Contraloría General de la República, ¿sí? Que es ese máximo órgano rector en esta materia. Y como Oficina Nacional tenemos un listado en la página de la ONCO que se va a ir actualizando siempre con estos estados financieros que se encuentran omisos, estos entes que se encuentran omisos, bien sea por la extemporaneidad del envío de la información, así como por inconsistencia. Entonces debemos estar siempre vigilando de que nuestros estados financieros estén presentados de la forma correcta, de mantener actualizada la información en el registro de las unidades administrativas de contabilidad en todo momento. ¿Sí? Entonces estar pendiente también de nuestra página de la ONCO, de cada una de las informaciones que nosotros emitimos mediante la página, de cada una de nuestras redes sociales, de la página de YouTube. Por ahí estamos haciendo capacitaciones. Perdón, y bueno, cualquier información adicional que se requiera, estamos al lado. Sin más que acotar y agradecidos por su tiempo, por este momento que brindaron a escuchar de lo que es el taller de presentación de estado financiero. Cualquier duda, cualquier inquietud, bueno, estamos a la orden. Muchas gracias. Con ustedes el señor Carlos Pozo. Ok, chévere. Muchísimas gracias a la licenciada Stephanie por su excelente exposición. Y bueno, también en nombre del jefe de la Oficina Nacional de Contabilidad Pública, en nombre de todo el personal que labora acá en esta oficina y en el mío propio, le quiero dar las más sinceras palabras de agradecimiento por su participación en este taller tan activo, por una vez más estar acá con nosotros, compartiendo este intercambio de saberes en materia de capacitación y el fortalecimiento pues de lo que corresponde en materia contable y financiera. ¿Ok? Queremos, no sin antes finalizar, invitarlos pues a que visiten nuestra página web, a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, visualicen el material que tenemos. Nuevamente les hago recordatoria de la sección de podcast, que actualmente es una herramienta de consulta moderna, actualizada a lo que es la parte tecnológica de vanguardia. Y bueno, nada, me despido y nuevamente agradeciendo pues su participación y que tengan una feliz mañana y una feliz tarde.